Muy bien. ¿Ya tienen sus Biblias? Déjenme verlas. Biblias arriba. Sí, varones, sobre todo, cuadernos a la mano, plumas. Si no, necesitan comprarse uno. ¿Sale? Hace 15 días les dije que en esta iglesia anotamos, háganse el hábito. ¿Sale? Porque está muy padre decir, wow, me encanta la doctrina sana. Apréndela, escríbela, estúdiala, llévatela a tu casa y vívela. Eso es lo que queremos. No nada más que seamos oidores, sino escritores de la palabra también, estudiadores, meditadores, memorizadores y aplicadores de la palabra. Vamos a empezar el día de hoy, esta mañana. Vamos a continuar con la serie Mandato de Dios. Número 1, sé hombre. Número 2, sé mujer, ya lo vimos. Número 3, sean una sola carne. Y el día de hoy vamos a hablar de crianza. Mandato de Dios, y lo titulé así: fructificad y multiplicaos, que tiene que ver con la crianza, si lo estudiamos a fondo. Recapitulando, hace 8 días hablamos de los 4 pilares del matrimonio. ¿Quién volvió a escuchar la prédica y ya se los aprendió? Dios mío. ¿Nadie? Nomás una mano por acá, 2. ¿Cuál es el primero? Sed llenos del Espíritu. Número 2. Tener ¿qué? Gozo, estar siempre gozosos. Número 3. Ser agradecidos. Y número 4, someternos unos a otros. ¿Vale? Importantísimo, lo aprendimos. Veíamos que antes de la caída la mujer no sentía la necesidad de controlar a su marido, ¿verdad? Lo aprendimos. Aprendimos que el marido no sentía la necesidad de dominar a la mujer. Y dijimos que estas dos cosas son manifestaciones de la caída, consecuencias del pecado, las cuales el ser humano, hombre y mujer, empezaron a reproducir como personas caídas y pecadoras. Y por eso dijimos hace 8 días que el matrimonio debe ser regenerado también. Se tiene que renovar, tenemos que establecer nuevos principios y fundamentos para un matrimonio sano y permitir sobre todo que el Espíritu Santo gobierne nuestras vidas. Hablábamos que no hay mejor manera de ser perfeccionado que al lado de nuestra pareja, porque así Dios diseñó las familias. Y dijimos que Dios quiere completar su obra en ti a través del matrimonio. Él te quiere perfeccionar. Hablábamos también que no podemos mantenernos en lo natural, ¿verdad? Decíamos, es que lo natural es pues que haya ese tipo de problemas en el matrimonio. Pero decíamos que lo natural apela a lo carnal y nuestra obligación como hijos de Dios es movernos y crecer hacia lo espiritual. Por eso, mujeres, hay que moverse hacia lo espiritual. Y yo les preguntaba, ¿quieren tener el poder? Cerciórense que sea el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Y no el poder para controlar a su marido. Y a los varones les hacía una pregunta, ¿quieres dominar? Les decía, cerciórate de dominar, pero tus pasiones desenfrenadas, no a tu esposa. Y el objetivo de la prédica de hace 8 días era poder motivarles a huir del yugo desigual y que persiguiéramos ser una sola carne, porque ese es el deseo de Dios, que seamos un matrimonio regenerado, además de que Él ya nos dio todo lo que necesitamos, ¿cierto? También dijimos que el hogar, nuestra casa, es el lugar más importante donde vivo mi cristianismo. No es los domingos aquí en la iglesia cuando sonríes y aparentas que todo está bien, no. Es en tu casa, en el día a día, ahí es donde se manifiesta realmente quién eres, se hace más evidente si eres cristiano, si eres hijo de Dios, también en tu hogar, al lado de tu familia. Y decíamos que el matrimonio es una prueba de fuego que tiene como objetivo final darle honra, alabanza y adoración a nuestro Dios, de manera que pueda subir a Él como un olor fragante.
Decía yo algo muy hermoso hace 8 días cuando volví a escuchar la predicación. Recordemos, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, Él tuvo un gozo al ofrecerse en sacrificio por nosotros. Lo dice su palabra. Dice, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. Pero sabes, hoy para Él es un gozo ser intercesor al lado del Padre, porque Él está intercediendo a la diestra del Padre por ti y por mí. Él no ha perdido la fe, Él es fiel y se mantiene fiel. Y es un gozo pedirle al Padre por ti. ¿No te maravilla eso? Eso es hermoso. Así es de que vamos a continuar el día de hoy. Vamos a abrir nuestras Biblias en Colosenses capítulo 3. Y vamos a avanzar a partir del verso 5. Colosenses 3:5. El título de nuestras Biblias dice La vida antigua y la nueva. O sea, como éramos y lo que debemos ser ahora en Cristo. A partir del verso 5, sigue la lectura conmigo, dice así: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y ahí va a decir una lista de cosas terrenales: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora, escucha, está marcando una diferencia, un antes y un después. Pero ahora dejad también vosotros estas cosas. No solo lo anterior, que tiene que ver con la cuestión de pecados que tienen que ver con sensaciones físicas. Más propiamente dicho, lo podemos decir como sexuales, ¿verdad? O muy carnales. Ahora vamos a aspectos más internos. Fíjate, ira. Pero ahora, verso 8, perdón, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni circuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. ¿Por qué dice todo esto? Porque dice, no hay diferencia. Ya una vez estando en Cristo, ya no importa ni de qué nacionalidad eres o fuiste, o de qué religión fuiste. Eso ya no importa. Lo que importa es que ahora Cristo está en ti y Él es el todo y en todo vive en ti. Verso 12: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. ¿Qué dice el verso 13? Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra el otro. Eso aquí en Vineyard no pasa, ¿verdad? De la manera que Cristo, escucha, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more como en abundancia. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, haced lo que todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él.
Y luego dice, escucha, casados, estad sujetos a vuestros, casadas, perdón, género femenino, casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, jóvenes, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque ¿a quién servís? A Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Hasta aquí vamos a orar. Padre, que esta porción de tu palabra y los demás versículos que podamos estudiar el día de hoy puedan entrar en nuestro corazón, nos puedan confrontar con nuestro pecado, con nuestra falta de diligencia, de madurez, con nuestra falta de obediencia, Señor, y que esto pueda producir un arrepentimiento genuino, que podamos renovar nuestra mente, decidir hacer cosas diferentes de acuerdo a tu palabra, Señor. Que nuestra vida, nuestro pensamiento, nuestro actuar, nuestras actitudes, Señor, todo lo que somos esté alineado a tu palabra. Señor, hoy podemos acceder a esta herencia, a estas riquezas, porque somos tus hijos, porque nos compraste. Y Señor, porque has puesto a disposición de tus hijos todas tus riquezas, toda la sabiduría, toda tu gracia. Señor, no hay recursos espirituales limitados, sino que son ilimitados para tomar de ti, tomar de tu naturaleza y renovarnos cada día. Por más difícil que parezca, en ti, Señor, todo es posible. Lo creemos, lo oramos y te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Si tomamos este pasaje, es un pasaje largo. Si tú te fijas, podríamos resumir que este es un pasaje que tiene que ver con la ética cristiana. Cuando hablamos de ética en el mundo, se dice que es una filosofía. No estoy tomando la ética como una filosofía. En otra definición, se toma en cuenta la ética como el conjunto de principios y normas que rigen el comportamiento humano. Pero en la ética cristiana podríamos decir entonces que es el conjunto de principios bíblicos. Esa es la diferencia. Hay principios humanos o valores humanos, ¿sabes? Pero esos valores no le alcanza, no son del tamaño de los principios y los valores bíblicos. Siempre están limitados y siempre llegan a un tope. Pero en la ética cristiana, cuando basamos nuestra vida en principios bíblicos que están derivados de nuestra fe en Cristo, eso sí nos puede enseñar a vivir y a ser más como Cristo. ¿Cuántos quieren ser más como Cristo? Esa es la pregunta. Cada vez que venimos aquí, ese es el objetivo. Cada vez que tú te paras en un discipulado los miércoles, te alistas para ir los sábados a varones, etcétera, que buscas tener contacto con la palabra de Dios, tiene que ver con ser más como Cristo y parecernos más a Él en nuestra manera de vivir, pensar y hablar. Ahora, este pasaje completo lo podríamos considerar entonces como un código de ética cristiana que podemos establecer en nuestros hogares. Y ahorita que vamos a empezar a hablar de crianza, este pasaje podría ser un muy buen comienzo para establecer reglas en el hogar. Ahora, piensa por un momento, si tomáramos las primeras palabras, ¿qué implicaría que tú le enseñaras a tus hijos que hicieran morir lo terrenal, que es fornicación, por ejemplo? Fornicación, ¿sí saben qué es? Relaciones sexuales fuera del matrimonio. Estando solteros, tener relaciones sexuales. Eso es fornicación y eso es terrenal y eso es pecaminoso. ¿Qué implica para un papá y una mamá el enseñar esto a sus hijos?
¿Tú crees que en 5 minutos le podemos explicar? El mundo sí, menos. Dice, ponte un condón. Mija, tómate la pastilla, ¿verdad? Listo, solucionado el problema. Solucionado. Pero ¿qué dice la palabra de Dios respecto a eso? Y esa es la primera, chicos, jóvenes. Ahora no alcen su mano. ¿Cuántos de ustedes ya tuvieron esa plática? Porque al menos todos los solteros que están aquí ya deberían haber tenido, no esa, muchísimas pláticas al respecto. Muchísimas pláticas al respecto. ¿Cómo se maneja la sexualidad? La Biblia habla de sexualidad, muchísimo. Papás, ¿qué estamos haciendo para instruir? Y es la primera palabra, fornicación. ¿Cómo le estoy enseñando a mi hijo, a mi hija, a guardar su sexualidad, a guardarse puro? Porque después dice impureza. Entonces no nada más es la relación sexual, después ahí viene otras situaciones, como la pornografía, como la masturbación, como el mirar e imaginar cosas en nuestra mente que tienen que ver con impureza sexual. Lo dice ahí, pasiones desordenadas también. Todo lo que ahorita el mundo está hablando de ideología de género, que es todo un caos y un desorden, está incluido ahí. Malos deseos. Y después se brinca y parece que no tiene nada que ver, pero la avaricia es un pecado tan carnal que por eso está en esta categoría, el querer tener más. Lo equipara y lo pone en la misma categoría que el deseo y el impulso sexual fuera de orden. La avaricia, fíjate, cómo le estamos enseñando a nuestros hijos desde pequeños a no ser avariciosos. ¿Qué tal cuando arrebatan un juguete? ¿Qué tal cuando dicen yo, mío, etcétera? ¿Estoy entrenando en eso? Le estoy enseñando a mi hijo, a mi hija, que ellos no son el centro del universo, que ellos hacen lo que tú y tu esposa les dicen o ellos mandan en casa. Y no necesariamente desde pequeños, también desde grandes, adolescentes. Y yo podría seguir y seguir y seguir. Si vamos con las cuestiones internas, la ira, ¿cómo le estoy enseñando a mi hijo a manejar la ira? El enojo. Las blasfemias, palabras deshonestas, incluido groserías. Aquí hay toda una serie de principios éticos cristianos y con esto tendrías para todo el 2022 establecer un plan de crianza. Hazlo, te lo pido. Hazlo. Pero no es en este pasaje donde quiero centrar toda mi atención. Tú y yo sabemos perfectamente bien, hermano, que el propósito de Dios al enviar a su Hijo, ¿cuál fue? Reconciliarnos con Él, ¿cierto? Fue salvarnos, pero realmente era reconciliarnos con Él, porque la relación estaba rota. Y junto con la reconciliación, la obra de Jesucristo, estaba incluido también regenerarnos. ¿Sabes por qué estaba incluido regenerarnos? Porque tú y yo podemos ir y reconciliarnos con nuestra esposa. Pero si tú y yo no cambiamos nuestra forma de pensar y nuestra forma de actuar, nos vamos a seguir peleando. Jesucristo no solo vino a salvarnos y a reconciliarnos con el Padre. Porque si no cambia nuestra mente y nuestro corazón, vamos a seguir ofendiendo al Padre y vamos a seguir pecando. El objetivo de la obra perfecta de Jesucristo fue reconciliarnos, pero además regenerarnos, cambiar nuestra naturaleza, cambiar nuestra mente y cambiar nuestro corazón, para que dejáramos de pecar y dejáramos de agraviar al Padre. Porque el Señor no va a tener una relación con alguien que insiste y está empecinado en seguir pecando. No lo considera su hijo, de hecho, porque no ha nacido de nuevo. Cuando entendemos esto, hermanos, que Cristo vino a salvarnos, a pagar una deuda impagable, pero a darnos un nuevo corazón, una nueva naturaleza, entonces
podemos hoy tener claro y saber que hoy puedo tener nuevos deseos, nuevos afectos y nuevas inclinaciones hacia Él y su palabra. Escucho muchas personas que se dicen ser cristianas y dicen: es que no me gusta leer la Biblia, es que cuando leo la Biblia no me dan ganas de obedecerla. Un conocido mío hace muchos años me decía: ¿cómo le dices a un joven deja de tener relaciones sexuales? ¿Cómo? ¿Cuál es el intercambio? Porque alguien carnal que está metido en eso es: deja de tener relaciones sexuales, pero mira, a cambio de eso te voy a dar esto. Mira, no es un intercambio. Y esa era su duda. Era un joven que buscaba mal al Señor y me lo preguntó. Yo ya estaba casado. Me dijo: ¿cómo le haces para que un joven se niegue a tener relaciones sexuales? ¿Qué le das a cambio para que se entretenga mientras cumple la edad, se case y ya? Mira, no es así. No es un intercambio. Es que no se ha entendido lo que el pecado significa y la gravedad del pecado. Y tampoco se ha entendido la grandeza y la hermosura de tener una relación con Dios perfecta, con una nueva naturaleza. Si notamos que a las personas, no solo a nuestros hijos, que hablamos de crianza, pero si a los adultos también, notamos que la palabra de Dios es chocante y es pesada y no se quiere obedecer, ¿sabes? Hay un problema ahí. No es un problema de obediencia, es un problema de naturaleza. No es un problema de que no se lo pintas bonito, porque eso hacen las falsas doctrinas. Nos pintan la Biblia solo lo bonito, pero lo chocante lo maquillan. ¿Sabían que hay iglesias donde está prohibido decir pecado? Esas no son iglesias. Está prohibido decir pecado porque la gente se ofende. Y como dice John MacArthur, qué bueno que se ofendan. Qué bueno que el evangelio les ofenda tanto, porque ellos se la han pasado ofendiendo a Dios toda la vida. El evangelio ofende a las personas, sí, que necesitan reaccionar y volver en sí, decir: soy un vil pecador. Nadie puede venir a la salvación si no pasó por el reconocimiento de saber que es un vil pecador. No podemos llegar, porque no hay una necesidad genuina. Si tú te crees buena persona y crees que venir a Cristo te va a hacer mejor persona, esa no fue la motivación correcta. La motivación para llegar a Cristo es decir: soy una basura, soy un vil pecador, me estoy muriendo, necesito que alguien me salve. Y aparece entonces Cristo. Pero si tú tomas esto solo como mejorarte, hacer una mejor versión de ti mismo, estás en el lugar equivocado. Porque no queremos ni que tú ni que tus hijos aprendan a ser mejores versiones de sí mismos. Queremos que ellos aprendan a ser como Cristo, el varón perfecto. Eso sí vale la pena. Si el título de esta prédica es fructificad y multiplicad, tenemos que ir ahí, Génesis capítulo 1. Vamos rápidamente a leerlo. Génesis 1:28. Lo hemos estado leyendo a lo largo de toda esta serie. Y hoy nos vamos a ir adentro de estas dos palabras: fructificad y multiplicaos. Termina el Señor toda la creación, crea al ser humano y mira qué palabras les dice. Génesis 1:28, y los bendijo Dios y les dijo, número 1, fructificad. Número 2, y multiplicaos. Luego viene un punto y coma, ¿cierto? Eso es algo aparte. Por eso hoy solo vamos a hablar de fructificad y multiplicaos. ¿Qué viene después? Llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Vamos a dejar fuera las últimas tres y nos vamos a enfocar en las primeras dos: fructificad
y multiplicaos. Para señorear, hermanos, que es la última, para llegar a señorear, se tiene que empezar por fructificar y multiplicar. Hay un orden. Y la palabra fructificar significa llevar fruto o, escucha esto, producir fruto. Quiere decir que es una responsabilidad que Dios puso en ti. Él te hace fructífero, pero espera que tú vayas y trabajes y produzcas ese fruto. Cuando tú compras una cafetera Ultramax Express, de esas Nespresso, ¿qué esperas que haga? Café. ¿De buena o de mala calidad? Pues de buena, porque están bien caras, mugres máquinas. ¿Qué esperas cómo salga la espuma? ¿Ustedes han intentado hacerle espuma al café? Yo sí, con un popote. No se rían, sí, y sí la hago. Me queda bien horrible. Se crean unas burbujitas que a los 10 segundos ya se reventaron todas. Pero para eso pagas una máquina de capuchino cara, para que te haga una espuma bien bonita, ¿sí o no? ¿Cuántos han tomado capuchinos mal hechos? Feos, y la espuma se deshace muy rápido. Es algo parecido. Tú compras la cafetera esperando que haga buen café. El Señor te ha hecho fructífero esperando que des buen fruto. Es una alegoría muy simple y muy sencilla. El Señor se ha encargado de sembrar el mejor. Pensando en una cafetera, el Señor usa el mejor café, porque no solo es la cafetera, sino el café, el grano de café. Y el Señor se ha preocupado de poner la mejor semilla en ti para que des fruto. Y esa es la semilla de Cristo. Esa es la naturaleza de Cristo. Y todo el fruto que produces lleva el sello, el aroma, la calidad y la naturaleza de Cristo. Y eso significa esa palabra en hebreo: causar, ser fructífero, crecer o incrementar. Y se puede crecer e incrementar porque se sembró una semilla de buena calidad. Ahora, el problema en el mundo es que damos fruto en muchas cosas también equivocadas. La parábola del sembrador nos enseña que la buena semilla, que es la palabra, es sembrada en el corazón. Y a veces la tierra no es muy adecuada. Y hay mucha tierra que tiene otro tipo de cosas sembradas en ellas, como espinos. Hay otra ilustración también donde se habla del trigo y la cizaña. El Señor se encarga de sembrar trigo, pero el enemigo y el mundo se encarga de sembrar cizaña. Y dice que las dos cosas crecen juntas. Ahora, tú y yo debemos de tener mucho cuidado del fruto. Y por eso el trabajo del varón, ¿cuál era? Sus dos labores, ya lo aprendimos en la predicación de ese hombre, eran dos: labrar y ¿quién dijo guardar por ahí? Gracias, Julio. Labrar y guardar. Labrar, cerciorarse que dé fruto. Guardar y proteger el fruto que ya se produjo. Aquí entra el hombre. Pero la mujer es ayuda idónea, ¿sí o no? Y la mujer sí entra en la parte del fructificar, pero ¿dónde crees que más va el peso de su labor? En la siguiente palabra: fructificad y multiplicaos. ¿Qué es multiplicaos? Multiplicaos, en su origen, en su raíz, esta palabra tiene que ver con llevar a la abundancia, multiplicar hasta la plenitud, o sea, hacer mucho. De ese fruto que ya se produjo, ahora hay que hacer mucho. ¿Cómo hacemos mucho? Y ahí entra el rol de la mujer. Para empezar, procreando hijos. ¿Cuál es la labor de la mujer? Así como para el hombre es labrar y guardar, para la mujer, ¿cuál era su rol?
¿Cuál era? Engendrar, o sea, dar hijos, y ser ayuda idónea al lado de su marido. Esas dos cosas son las más importantes que una mujer puede hacer. Más importantes. ¿Cómo vamos a hacer crecer el fruto? ¿Sobre quién vamos a multiplicar el fruto? Esas son las dos preguntas. ¿Cómo vamos a hacer crecer el fruto y sobre quién vamos a hacer crecer ese fruto también? Si mi esposa y yo estuviéramos casados y no hubiéramos tenido la bendición de tener hijos, no tendríamos directamente sobre quién hacer crecer más fruto. El fruto se quedaría solo entre ella y yo. Y nos hemos hecho crecer. Hace 8 días yo te daba testimonio. Mi esposa y yo hemos crecido juntos y nos hemos animado a que, ella me ha animado a que yo dé fruto y yo crezca y me parezca más a Cristo y viceversa. Pero si el plan de Dios era que todo se quedara ahí, entonces ¿cómo se iba a llenar la tierra? Tenía que haber una multiplicación y está incluido ahí nuestros 4 hijos. En tu caso, necesitas extender ese fruto a otras personas, empezando por los de tu casa. Incluso, escúchame, la Gran Comisión y el discipulado está basado en este principio. La iglesia de Cristo tiene que desarrollarse. Primero a manera personal, yo doy fruto personal, pero después voy y ese fruto que es de Cristo se lo llevo a otros hermanos y se los comparto y se los siembro en su corazón y los animo y los aliento a ser cada vez más como Cristo. Esto entonces nos ayuda a entender que fructificar y multiplicar no necesariamente es solamente para un hogar donde hay papá y mamá. Si hay un hogar donde solamente hay una mujer con sus hijos o un varón con sus hijos, esto se cumple, está dentro de, ¿dónde? En la iglesia. Para eso sirve la comunidad de la iglesia también. No se sientan desesperanzados o desalentados, no. Pero aún como papás solteros tienen esa responsabilidad de que esto suceda en casa. ¿Cómo yo voy a multiplicar un fruto que no se da en mí, papá, mamá? ¿Cómo voy a reproducir la vida de Cristo en otros si no está en mí primero? Y eso es justo lo que el apóstol Pablo pensaba en este pasaje de Colosenses. Y vamos a ver otros pasajes que hablan de dar fruto y fructificar y multiplicar, pero de manera espiritual, para que lo podamos entender. Entonces, fructificar es producir fruto, ser fructífero, y multiplicar es llevar ese fruto a la abundancia, hasta su plenitud, que se haga mucho. Vamos a ver Primera de Tesalonicenses para entender un poco más. Esto. Primera de Tesalonicenses 4:1. El título es La vida que agrada a Dios. ¿Sabes? El fruto le agrada a Dios. Porque entonces es cuando Él se da cuenta, bueno, no que se dé cuenta, Él ya así lo diseñó. Él sabe que así se diseñó. Cuando Cristo se empieza a manifestar en ti, le agrada. Ver la obra de Cristo en ti, le agrada. Ver la obediencia de Cristo en ti, le agrada al Padre. Y por eso Pablo escribe y dice: por lo demás, hermanos, les rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendieron de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Eso es multiplicar. La llave de la multiplicación verdadera, ¿verdad? Porque nos enseñaron otras burradas. La llave de la multiplicación, ¿verdad? Los 144. Los que saben, saben de qué hablo. Esa era una tontería, esa no es la llave de la multiplicación. Porque eran 144 que seguían siendo igual de pelados y pecadores, y ahí estábamos mi esposa y yo. Esa no es la llave de la multiplicación.
La llave de la multiplicación es, como dice Pablo, de la manera que aprendieron de nosotros. Alguien tuvo que dar fruto primero y ese fruto dárselo a alguien más. ¿A quién le estás compartiendo el fruto que estás generando? Y eso entonces nos lleva a preguntar, ¿qué fruto estás generando? ¿Estás generando ira, amargura? ¿Estás siendo condescendiente con el pecado? Eso está sembrando en las personas que tienes cerca. Todo lo que mi vida es y produce se está sembrando en otros. Porque de forma natural el ser humano está llamado a ser fructífero. ¿Qué prefieres dar? ¿Qué tipo de fruto prefieres dar? ¿El fruto del pecado? ¿El fruto de la maldad? ¿O el fruto de la justicia? ¿El fruto de la santidad? ¿Qué tipo de fruto quieres dar? Y aquí Pablo se encargó de llevar una vida que agrada a Dios, porque él sabía que él era un maestro, un mentor, alguien que discipulaba, un discipulador. Él se sabía y se concebía como entrenador. O sea, aprendieron de nosotros cómo les conviene conducirse y agradar a Dios. Y él les dice, pero no se queden ahí, abunden más y más. Yo te pregunto, ¿quieres más y más? O a veces llega un punto en el que dices, ay, el pastor exagera, todo el tiempo hay que estar. Yo no exagero. Aquí dice que abundemos más y más y más y más. Cristo nunca será suficiente. Así está bien dicho, nunca será suficiente. Siempre hay que pedir más y más de Él. No podríamos decir, ya es mucho Cristo, no, ya párale, pastor. Aquí está diciendo, abunda más. Y de hecho en calidad de ruego y de exhortación dice, les ruego y les exhorto en el Señor Jesús. Es decir, la demanda viene de arriba, es Cristo el que nos está pidiendo y rogando, oye, crece. Mira, ahorita que yo terminaba la recapitulación, yo decía que a Cristo le es un gozo ser intercesor, ¿cierto o no? Y Él está ahí intercediendo por ti. El interceder es hablarle bien a una persona de otra. Y Él está hablando al Padre bien de ti. Y le está pidiendo al Padre que te dé lo necesario y que no te falte nada y que te guarde y que te proteja. Su oración que Él hizo en Juan 17 fue para ti también. Señor, no te pido que los quites de este mundo, sino que los guardes del mal. Y ahí está Cristo, intercediendo, pidiendo al Padre por ti y por ti. Y tú y yo aquí abajo, ay, como que es mucho Cristo, ¿no? Esa es su labor. Él no está haciendo otra cosa de aquí a que Él regrese. Él se la va a pasar intercediendo por ti, por mí, hasta que Él regrese. Y tú y yo aquí, ya me cansé de alzar las manos. Ay, como que me da flojera leer la Biblia. Ay, como que memorizar no me sale muy bien. Si tú realmente te dieras cuenta cuántas cosas te memorizas a lo largo del día, memorizar un pasaje no es nada, no es gran mérito. Ni 2 ni 3. Ni 5 ni 10, por si pensábamos que era gran mérito. No lo es. Deberíamos ir más allá y abundar más y querer más de Él. Y yo te pregunto, ¿qué haces cuando ves que tus hijos piden todo fácil? Porque eso tiene que ver con crianza. Es más, ni siquiera les ponemos el primer reto, ¿verdad? La primera barrera. Ni siquiera nos piden y ahí va todo. ¿Cómo crees? Deberíamos de estar conscientes que la crianza es como un sartén. Nosotros tomamos la crianza por el mango. Y quien tiene el control de su crecimiento son los niños, no son los papás. Si tú y yo creamos y elaboramos un plan, vuelvo al plan famoso. Tú y yo conocemos a nuestras criaturitas. Tú y yo sabemos
todas las luchas, los retos que tienen. Sabemos lo contestones que son, sabemos lo desobedientes que son, la flojera que hay en ellos, lo sabemos. Pero es más fácil no hacer nada. Es más fácil dejar que la deriva vaya llevando nuestra relación con ellos y nuestra crianza, cuando no somos llamados a eso. Por eso se nos entregó y se nos encomendó una doctrina. Por eso se nos encomendó una ética cristiana. Por eso se nos encomendaron estatutos, mandamientos, decretos, como lo estamos aprendiendo en Deuteronomio 6. La vida que agrada a Dios tiene que abundar más y más y más. Segunda de Pedro 1 también habla de esto. Vamos rápido ahí. No te animo, papá, a que no lleves una crianza al ahí se va. Si tú sabes cuáles son los retos, ¿quién va a meter a entrenamiento a tus hijos para que se ejerciten en eso? Tú y yo somos los indicados. Pero si tú no estás dando fruto, no vas a estar capacitado para toda buena obra. Si tú no te tomas la palabra de Dios en serio y empiezas a fructificar, que ya lo puedes hacer si eres hijo de Dios, no vas a tener éxito. Segunda de Pedro 1, verso 3, dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. No sé si tienes claro esto. Todas las cosas que le pertenecen a la vida y a la piedad, ¿qué dice? Ya nos han sido dadas por su divino poder. ¿Mediante qué? Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, que por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la ¿qué? Naturaleza divina, lo que estamos hablando. ¿Para qué me sirve la naturaleza divina? Dice ahí: habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Ustedes también, poniendo, aquí viene nuestra responsabilidad y nuestro actuar, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Escucha esto, ya habíamos leído este pasaje: porque si estas cosas están en vosotros, ¿y qué cosa? Y abundan. Eso es multiplicar. Eso es otra llave de la multiplicación. Y abundan, no les dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Aquí Pablo está explicando qué es fructificar y qué es multiplicar. Y nos está dando pistas de cómo podemos empezar a dar fruto en nuestras vidas. Mira, como padres es nuestra responsabilidad llevar los roles correspondientes, ya lo aprendimos. El padre debe labrar y guardar el fruto que se ha generado, trabajar en desarrollar esto. Se tiene que cerciorar que haya fruto del Espíritu en sus hijos, pero primero en él y en su esposa. Y dos, la madre, ¿qué tiene que hacer? Debe engendrar y ser ayuda idónea, generar vida. Ya aprendimos que no solo es el tener hijos, sino generar vida, la vida de Cristo. Debe cerciorarse que el fruto que el papá trabajó en el corazón del hijo, la mujer tiene que cerciorarse que ese fruto crezca y se multiplique. Por eso ella es edificadora. Dice que con sus manos hace crecer. ¿Qué hace crecer? El fruto que el varón generó. ¿Quién lo tiene que generar? ¿Quién lo tiene que hacer crecer? Ahí vemos una labor en conjunto. Ahora, vamos ya en la cuestión práctica a bajar esto. Efesios 6, que habla de la crianza más específico. Efesios 6, del 1 al 4. Pon atención. Todo lo que hemos hablado de fructificar y multiplicar nos ayuda como fundamento para poder llevar a cabo
Efesios 6. Es una ordenanza. Y quiero que nos pongan atención, me pongan atención los jóvenes. Pon atención cómo dice esto, joven. Efesios 6, 1 al 4 dice: hijos, jóvenes, adolescentes, obedeced en el Señor. ¿A quién? Jóvenes y adolescentes que están aquí. Si tu obediencia no pasa a través del Señor, no es una obediencia que le agrada al Señor. Él te ha dado la capacidad, si es que tú has rendido tu vida a Cristo. Y si no, he ahí la importancia de que rindas tu vida a Cristo. El ser regenerado te ayuda, joven, a que tú seas capaz de obedecer en el Señor a papá y mamá. No es tu obediencia. Cuando recibimos la nueva naturaleza y la semilla de Cristo es sembrada en tu corazón, entonces ahora tienes la capacidad de obedecer, porque Cristo vive en ti. ¿Y qué crees? Cristo obedeció al Padre. Y no solo al Padre, obedeció a sus padres terrenales también y los honró. Así es de que tú necesitas la vida de Cristo para poder obedecer a tus papás. Obedecer en el Señor no es igual que solo obedecer en tus fuerzas. Por eso te cansas, por eso te fastidia, joven. Porque tiene que ser Cristo ayudándote. Y es, papás, nuestra responsabilidad de enseñar eso también. Obedecer en el Señor. Sabes, he escuchado últimamente frases de personas que dicen: es que hay problemas con la autoridad, o tiene problemas con la autoridad. Sabes, todos hemos tenido problemas con la autoridad. A todos nos cuesta trabajo sujetarnos a la autoridad. A todos. Pero lo que olvidamos es que quien es la autoridad es Dios, no yo. Yo ejerzo una autoridad delegada, pero no soy la autoridad. Tengo autoridad delegada, pero no es mía, es de Dios. Y no solo como pastor, tú varón como papá y tu mujer como mamá, tienes una autoridad que no es tuya, es delegada de Dios. Y es responsabilidad tuya y mía ejercitar y ejercer esa autoridad correctamente. Y cuando se dice: es que tiene problemas con la autoridad, mi pregunta es: ¿cómo y por qué, si se supone que es cristiano? ¿Por qué tiene problemas con la autoridad? Porque si es cristiano ya entendió que la autoridad no es ningún ente terrenal, es Dios. Y que los entes terrenales que tenemos autoridad es delegada. Y que cuando obedecen a las autoridades están obedeciendo a Dios, porque toda autoridad ha sido puesta por Dios. Romanos capítulo 13, lo deberías saber. ¿Por qué tiene problemas con la autoridad? O una de dos: porque ha sido ignorante, no se le enseñó siendo hijo de Dios, o número dos, no es hijo de Dios. Ahora ya lo estamos escuchando. Si estábamos en algunas de estas dos categorías, si vivías en ignorancia, ya lo sabes. Obedece. No solo los jóvenes, los adultos también. Tenemos que obedecer a nuestro Padre. Y la razón es muy simple. Dice: porque esto es justo. Y no solo pide obediencia a los hijos, jóvenes. Si crees que ya obedeciste, que porque ya obedeciste es suficiente, no es suficiente. Verso 2 dice: ahora honra a tu padre y a tu madre. ¿Por qué? Porque hay que honrar. ¿Y cuál es la diferencia? Aquí en la honra dice que es el primer mandamiento con promesa. ¿Sabías que en los 10 mandamientos no dice: hijos, obedezcan a sus padres? No hay ningún mandamiento que diga eso. De los 10 no lo hay.
El mandamiento dice: honrarás a tu padre y a tu madre. Porque en la honra está incluida la obediencia. Un hijo que honra automáticamente obedece. Pero no todos los hijos que obedecen honran a sus padres. Entonces la obediencia no es un gran mérito tampoco, hijos jóvenes. Si tú crees que porque dices todo el tiempo, sí mamá, sí papá, y ahí vas, con ojos de huevo, de malas, pero ya obedecí, eso no es honra, no es suficiente. Si tú solo obedeces, no estás honrando. Pero si tú aprendes a honrar a tus padres, vas a obedecer en automático. Y es igual para nosotros adultos con Dios. Señor, pero es que eso de la fornicación está muy fuerte, como que no podría. Pues sí, si solo lo queremos hacer por obedecer, pero si entendemos que debe haber una honra a nuestro Padre, y ya sabemos las razones, ya las sabemos, entonces obedecer ese mandamiento va a ser muy fácil, muy sencillo. El primer mandamiento con promesa: para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y termina el pasaje: y ustedes, padres, no provoquen a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Para que te vaya bien y seas de larga vida, joven. Te voy a explicar algo muy brevemente, a ver si me ayuda esto. Ya vimos que la crianza tiene dos aspectos, ¿cierto? Fructificar y multiplicar. Para que tú y yo seamos aptos para criar a nuestros hijos, tenemos que dar fruto, buen fruto, y llevar ese fruto y sembrarlo en nuestros hijos. Y cuando sembramos eso en nuestros hijos, ¿qué crees? Ya nos multiplicamos, ¿cierto? ¿Está fácil o difícil de entender? Doy fruto y lo siembro en otro, se multiplicó, ¿ok? Ahora vamos a ver lo siguiente, pon atención. Ahí están los hijos. En este pasaje de Efesios 6, ¿qué se le pide a los hijos? Dos cosas, ¿qué y qué? Obediencia y honra. Ahí está. Está sencillo, ¿verdad, jóvenes? No solo obediencia y honra. Ahora, ¿quién más está en el panorama? Los padres. ¿Ok? ¿Qué se le pide a los padres? ¿Criar en qué? Perdón, antes de eso. ¿A los padres quién? Papá y mamá, obviamente, ¿verdad? Ponemos ahí eso. Ahora sí. Ahorita llegamos a qué se le pide a los padres. Antes de eso, a los hijos se les pide obediencia y honra. ¿Y entonces qué va a suceder si tú obedeces y honras a tus papás? No solo si obedeces, o sea, entiéndeme, la promesa no aplica si no honras. O sea, el elemento clave de la promesa es la honra, no la obediencia, es la honra. Si tú solo obedeces, esta promesa no la vas a recibir. Pero si tú honras, sí la vas a recibir. ¿Cuál es la promesa? Que te va a ir bien y ¿qué más? Y serás de larga vida. Joven, ¿quieres vivir muchos años? ¿Sí o no? Porque los que no quieran, pásenle, aquí traje un machete de una vez. Se los mando al Señor. Todos, ¿verdad? Todos quisiéramos vivir. Me acuerdo una vez, de chiquita, una de mis hijas, creo que fue Raquel, ya no me acuerdo. Vimos una película, no me acuerdo qué fue, y se dio cuenta que los papás también se podían morir. Y se puso a llorar. ¿Sí te acuerdas? Fue Raquel. Y creo que me dijo algo así como: papi, no te mueras nunca. O sea, hay que explicarles que sí, un día ya no vamos a estar. Pero jóvenes, piensa en ti. ¿Cuántos años quieres vivir? ¿Te gustaría morirte mañana? La verdad, yo sé que no, porque tienes muchos planes. Tienes muchas cosas
¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres realizar? Tienes muchos objetivos, seguramente te quieres casar, ganarte tu dinerito, tu coche, tu casa, seguramente tienes muchos planes. Mi pregunta es, ¿quieres vivir muchos años? Pero escucha, ¿para qué? ¿Para qué quieres vivir muchos años? Esto es lo más importante que tú hoy vas a poder entender, joven y papá. Espero que hoy caiga un 20 fuerte en nuestra vida y en nuestra conciencia y entender la importancia de la crianza y la importancia, jóvenes, de dejarse criar por sus papás, dejarse entrenar y obedecer y honrar. ¿Para qué quieres que te vaya bien y seas de larga vida? Es más, ¿cómo traduces que te vaya bien? El mundo dice una cosa, ¿verdad? ¿Qué es que te vaya bien? O ya a veces ni el dinero, los likes, ¿ah? Vale más que los bitcoins y el dinero, los likes. Ser famoso, que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Ahora, el pasaje empieza por los hijos y termina por los padres. En realidad, empieza por los padres, aunque empiecen por los hijos. ¿Por qué? Para que un hijo obedezca y honre, no aprenden solos. No lo traen de forma natural. ¿Qué traen de forma natural? Rebeldía. ¿Qué traen de forma natural? Manipulación. ¿Qué traen de forma natural? Berrinches. Porque ellos traen la naturaleza de Adán. No han nacido de nuevo. Son seres pecadores, con una naturaleza pecaminosa. Esos son los niños. Son muy bonitos y son inocentes, pero son pecadores por naturaleza. Y cuando mutan adolescentes y jóvenes, si no tuvieron una crianza con principios bíblicos que atenuaran, escucha, que atenuaran esa naturaleza, en la adolescencia peor, porque el fruto que se fue sembrando no fue bíblico, no fue cristiano, y entonces va a dar más rebeldía, más desobediencia, más deshonra. La importancia, papás, de esto es que como padres, la responsabilidad que tenemos de la crianza, ahí está la crianza, y la crianza tiene dos aspectos. ¿Cuáles son? Pícale, Pris. Disciplina y amonestación. ¿Pero de quién? Del Señor. Así como los hijos necesitan obedecer y honrar en el Señor, los papás necesitamos criar en disciplina y amonestación del Señor también. Nos tenemos que alinear. Ahora, esa crianza que está basada en la disciplina y la amonestación del Señor, es decir, con una ética cristiana y con una filosofía bíblica, ¿sobre quién va a recaer? Sobre los hijos. ¿Ok? Ahora pon atención, porque esto es lo más importante que tú vas a poder aprender el día de hoy. A los hijos no les van a hacer obedecer ni honrar. Es obligación tuya, papá y mamá, ponme atención, generar eso, sembrar eso. Y para eso es que estamos estudiando los roles en la casa. ¿Quién genera el fruto y quién lo hace multiplicar? Es importante que tú estés consciente de esto. ¿Quién está generando el fruto en tu casa y quién lo está llevando a más? Que abunde más y más. ¿Sabes qué va a pasar, papá y mamá? Si tú y yo no criamos en Cristo, nosotros somos los que les estamos arrebatando la promesa de que les vaya bien y sean de larga vida. Somos nosotros los culpables. Ahora, si haces lo correcto y a pesar de eso tu hijo resulta que toma malas decisiones, ya no, quedas libre de culpa. Pero ¿cuántos realmente podemos hoy dar fe de que lo hemos hecho? Si tú no lo has hecho, gloria a Dios por esta enseñanza, porque necesitas empezar a hacerlo. Ahora yo les vuelvo a preguntar,
¿Por qué a los hijos se les da la promesa de que les irá bien y serán de larga vida? ¿A qué se refiere? ¿Acaso significa eso que la pasarán chévere y tendrán muchos años para vivir la vida loca? ¿Eso significará? No, porque si son jóvenes entendidos que fueron instruidos en la obediencia y en la honra, en principios bíblicos, ¿por qué crees que Dios decide que les vaya bien? O sea, los bendice y les extiende la vida. ¿Para qué? ¿Para qué? Para multiplicarse, exactamente. Porque ¿qué sigue después de fructificar y multiplicar? ¿Acaso no nos dice ahí, llenad la tierra? ¿Quién va a llenar, o a través de quién se va a llenar la tierra del conocimiento de la gloria de Dios? De nuestros hijos. Empezando por mí, del fruto que se genera en mí, que sembré en mis hijos, y que a su vez ellos, escucha, esto es lo más maravilloso de la promesa, que como los criamos en la piedad y en el temor del Señor, esos jóvenes le van a ser útiles a Dios, y por eso a Dios le conviene que vivan muchos años, porque los va a usar mucho, porque se van a multiplicar mucho esos jóvenes. Yo no quisiera ver a mis hijos muriendo jóvenes, porque fueron rebeldes, porque se metieron en drogas, porque en alcoholismo y se toparon contra un poste y se mataron, porque tuvieron relaciones fuera del matrimonio y les cayó una enfermedad y acortó su vida. Hoy hablamos de incluso la calidad de vida, pero todas esas consecuencias por no haber criado en disciplina y amonestación del Señor, soy yo el que está cortando su vida. Soy yo el que los está metiendo en problemas como papá y mamá. Por eso tenemos que reflexionar respecto a este pasaje. La promesa es muy clara. El apóstol Pablo estaba haciendo alusión al pasaje de Josué, capítulo 1, versos 7 y 8 que tú y yo no sabemos. ¿Qué le pide el Señor a Josué? Solamente esfuérzate y sé muy valiente para hacer ¿qué? Conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. ¿Qué le dijo? No te apartes de ella. No te apartes de la ley, ni a diestra ni a siniestra. ¿Para qué? Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas, o sea, para que te vaya bien. Verso 8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y que todo te saldrá bien. Eso estaba hablando el apóstol Pablo. Te va a ir bien si obedeces. Y te va a ir mejor si honras, porque voy a extender tus días, porque te voy a usar. Joven, ese es el mensaje hoy para ti. Dios te quiere usar y te quiere extender la vida, para que este proceso, este circulito, este es el círculo que protege las familias. Es este. No hay gran ciencia en la crianza. Si tú y yo, y mira, la palabra crianza significa alimentar, nutrir. Si tú y yo alimentamos y nutrimos a nuestros hijos hasta llevarlos a la madurez, si nosotros les disciplinamos, ¿qué es disciplinar? Instruir a base de capacitación, entrenar, es una instrucción que enseña, que hace que esa persona desarrolle su potencial. ¿Cuál? El que Dios ha puesto, no el humano, el de Cristo. ¿Cuál es el potencial que hay que desarrollar? El de Cristo, que ya está sembrado en nosotros. Si hacemos además eso, criarlos en disciplina, cultivamos su alma, les enseñamos a poner cuidado en corregir sus errores, les enseñamos a sujetar sus pasiones. Todo ese entrenamiento que incluye la educación, que es cultivar su mente, su moral, su espiritualidad. ¿Empleando qué? Pues mandamientos, estatutos, decretos, ¿sabes? Y junto con la amonestación vamos a llevar a buen fin la vida de nuestros hijos. Que vivan una vida buena, larga, próspera
y en servicio al Señor, porque le van a ser útiles a Él. Esta palabra disciplina, ya estoy terminando, escúchame, es importante. Esta palabra disciplina tiene que ver con utilizar mandamientos y amonestaciones, pero también reprobación y castigo. Ahora, quiero que ajustemos este término para terminar. ¿Qué es reprobar? Lo tomamos como algo malo. Reprobar. Pero la definición es muy simple. Tenemos que saber primero qué es probar. Cuando uno está en la escuela hace exámenes. ¿Para qué? Para probar su conocimiento. Y cuando el maestro te reprueba, eso es bueno. Eso es bueno. Porque vas a volver a estudiar, vas a aprender todo lo que no aprendiste, vas a corregir todos tus errores y vas a volver a presentar el examen. Eso es reprobar. Es algo bueno. Y en la crianza, en la disciplina, a los papás se nos pide reprobar a nuestros hijos. Con el objetivo no de dejarlos reprobados en la esquina con orejas de burro, ¿verdad? No, se nos pide reprobarlos, incluso se nos exige castigarlos. No le tengan miedo a esa palabra. Dios sí castiga, que nos quede claro. Dios sí castiga, y los padres también, pero en el sentido de que los queremos llevar a volver a aplicar la misma prueba después de haber corregido errores, después de haberles instruido en el por qué tomaron esas malas decisiones y qué consecuencias trajo y cómo les conviene cambiar su forma de pensar y su conducta. Esa instrucción y ese entrenamiento, ¿qué crees? Va a incrementar la virtud. Y eso es lo que queremos. Todo esto está en la concordancia bíblica, hermano. Todo esto que estoy diciendo viene en la concordancia bíblica. Por eso la importancia. Y a todo esto tú tienes acceso gratis, porque está en internet gratis. Pero tienes que ponerte a estudiar. Y la amonestación es simplemente dar dirección. Ayudarle al joven a razonar lo que está haciendo. Cuando vamos y amonestamos incluso a un hermano, le ayudamos a que él razone por qué tomó esas decisiones. Le advertimos, se les da una advertencia. Pero papás, no adviertan así de: obedéceme a la una. Ya te dije, mi amor, ya llevas 2 advertencias. Esa no es advertencia. La advertencia es explicar y decir: si tú vuelves a hacer esto, te va a pasar esto. Y si decides desobedecer, además te voy a castigar con esto. Y el niño va y lo hace. ¿Y el papá qué hace? Ay, déjalo, es niño. Además estoy muy cansado, estoy viendo mi Netflix. No, eso es negligencia. O sea, al momento vamos, disciplinamos, damos vara y castigamos, viene una consecuencia. Al momento llamamos la atención, damos advertencia, no al estilo mexicano. Todo esto, hermanos, para finalmente entender cómo es el proceso de fructificar y multiplicar. La crianza es fructificar y multiplicar. ¿Cómo? A través de labrar y engendrar. Y ahí está el hombre y la mujer. Fructificar y multiplicar está involucrado varón y hembra, dice, los formó para que sean una sola carne. Somos equipo en esto. La iglesia provee y suple también todo lo que necesitas para llevar a cabo esto. Esa es mi oración, hermanos. Vamos a ejercitarlo esta semana. Que Dios nos ayude. Vamos a orar. Padre, oramos hoy en el nombre de Jesús y te pedimos: danos tu dirección, danos tu guianza. Padre, tu palabra muchas veces nos da luz en el camino, nos instruye.
Pero también muchas veces tu palabra reprueba lo que hacemos. Señor, y te damos gracias por eso. Porque cada vez que somos reprobados, quiere decir que ahí estás tú amonestándonos, ayudándonos a corregir nuestros errores, ayudándonos a desandar el camino, voltearte a ver, poner nuestros ojos en ti y volver a presentar la prueba. Señor, ese entrenamiento es algo que nosotros queremos no solo vivir, experimentar, queremos reproducir. Señor, hemos visto cómo tu cuidado de padre, tu crianza amorosa y tierna, pero firme, nos ha llevado a dar fruto, nos ha hecho nuevas personas. No somos los mismos. Hemos cambiado, hemos crecido, pero no es por mérito propio, es porque tú nos amas y prometiste guiarnos, guardarnos como un pastor a sus ovejas. Señor, queremos ser ovejas obedientes, oír tu voz y honrarte también. Ayúdanos hoy, Padre, a lograrlo. Y Señor, que cuando veamos que ese fruto se produce en nosotros, Padre, lo llevemos a otros también, empezando por nuestras esposas, esposos, nuestros hijos, nuestras hijas, para fortalecer nuestra familia, y con nuestros hermanos también, Señor, para fortalecer sus vidas y sus familias. Y Señor, que esta iglesia siga creciendo en el conocimiento tuyo, nutriéndose de tu palabra, Señor, bien unidos y concertados entre sí, como dice tu palabra, por las coyunturas, los ligamentos. Padre, gracias porque Cristo es nuestra paz, y gracias a eso podemos estar unidos y ser uno contigo, Señor. Eso es el mayor privilegio que hoy tenemos también. Agradecemos tu palabra, tu instrucción, tu disciplina, tu corrección, el castigo también, Señor. Y ayúdanos a implementarlo en nuestra casa. Te lo pedimos hoy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.